Quisiera comenzar hablando un poquito acerca de Job. Hoy vamos a estar hablando acerca de Job. El título de este estudio es En él esperaré, y no es un estudio así como acostumbramos, muy profundo y largo, sino quisiéramos reflexionar un poco acerca de lo que ha estado pasando en el mundo y, y compararlo un poco con la experiencia de Job. Y, ¿Y qué es lo que ha estado pasando en el mundo? Huracanes, fuego por donde quiera, personas perdiendo a seres amados, personas perdiendo eh, sus bienes, sus casas, eh, guerras por doquier, o sea, eh, personas perdiendo sus casas también a causa de la guerra, bombardeo en un lugar, bombardeo en otros lugares. Tal pareciera que la tierra está convulsando. Y me llama mucho la atención eh, cómo el primero de estas cosas que se dio antes de que empezaran los fuegos en muchos lugares y antes de que pasara esta tormenta o este huracán, precisamente lo que había era guerra. Nosotros sabemos que venimos de una guerra, o sea, viene una guerra que lleva ya un tiempo, ¿verdad? La guerra ya entre Rusia y Ucrania. También sabemos que hay un conflicto con Israel, que es más reciente, pero no menos agresivo y delicado, eh, que involucra a diferentes países, no solamente a uno ni a dos, está involucrando a más países. Y, y yo quisiera que dirigiéramos nuestra mirada a un versículo que está en Mateo 24, versículos 6 y 7. Vamos a leer hasta el 8. Dice, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Pero sigue diciendo el 7 lo siguiente, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Eh, Me llama mucho la atención cómo se presenta las guerras primero, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y luego que vienen los desastres naturales. Es como que hay un causa y efecto aquí presentado. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, y luego hay desastres naturales. Y en el mundo hay conflictos bélicos por donde sea. Hay naciones enfrentándose a otras naciones y hay desastres naturales que están ocurriendo. Y en la inmensa mayoría de estos desastres naturales, de estas cosas que acontecen, podríamos nosotros decir que son el resultado de las obras del hombre. Sin embargo, a Job, y a esto quiero que dirijamos nuestra mirada, a Job le acontecieron unas cosas que no fueron el resultado de sus obras ni de lo que él estaba haciendo, sino que en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1 comienza a decir lo siguiente: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que se nos dice que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué le pasó a Job? No nos vamos a adentrar en todos los detalles, pero muchos de nosotros sabemos la historia de Job. Él lo perdió todo. Él lo perdió todo. Y Y nos dice la Biblia que todo esto le hizo Satanás a él. Satanás comenzó a acusar a Job de que servía a Dios solamente porque Dios lo bendecía. Y, y Dios le permitió a Satanás probar a Job. Eh, y dice así, en el versículo 13 en adelante, para que veamos las obras de Satanás. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, los hijos y las hijas de Job, ¿verdad? Comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo,
Estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos y tomaron e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Así que vemos que mientras había una fiesta, dice que los sabeos acometieron eh, a, a los empleados de Job que estaban arando los bueyes y, y dice que solamente escapó el, el- ese mensajero para darle las noticias de que los sabeos tomaron los bueyes y entonces hirieron a los que cuidaban a los bueyes a filo de espada. Así que vinieron hombres, vemos ahí la fuerza humana, eh, Satanás por medio de fuerzas humanas, incitando a los hombres a hacer el mal. Aconteció mal a, no solamente a Job, que perdió los bueyes, sino que también perdió muchos siervos y criados, ¿verdad? Y empleados, jornaleros, personas que trabajaban para él. Y dice que aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Dice que todavía estaba el otro dando las noticias acerca de los bueyes cuando de repente viene otro que le dice que fuego de Dios cayó del cielo, que consumió a las ovejas y los mozos. Un fuego descendió, quemó las ovejas, quemó a los cuidadores de las ovejas y solamente escapó ese mensajero para dar la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro que dijo que los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada y solamente escapé yo para traerte las nuevas. O sea que estaba hablando el de las ovejas que vio el fuego de Dios que cayó del cielo y consumió las ovejas, ¿verdad? Se le llama fuego de Dios, pero la historia misma nos dice que era Satanás el que lo estaba haciendo. En esta ocasión, por medio de los caldeos, hubo otro ataque. Y dice que hubo 3 escuadrones, ¿verdad? Parece como que hicieron una emboscada, ¿no? Entonces tomaron los camellos, hirieron a los cuidadores de los camellos, que aquí se les refiere como a los mozos, a filo de espada, y solamente escapó uno para dar el mensaje. Qué terrible, ¿no? Todo esto una cosa detrás de la otra. O sea, todavía no se había procesado la noticia anterior cuando viene la próxima. Y todo esto lo está haciendo Satanás. Todo esto lo está haciendo Satanás. Sin embargo, a la vista de los hombres es Dios el que lo está haciendo. Por eso dicen fuego de Dios cayó. Y sigue diciendo que entre tanto que hablaba en el versículo 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron. Solamente escapé yo, solo para traerte las nuevas. Así que la peor noticia le llegó a Job, y es que vino un viento, otra vez algún elemento de la naturaleza, un torbellino, una tormenta, un huracán, un viento huracanado, un viento a mucha velocidad, vino del desierto y arremetió contra la casa y dice que el techo, ¿verdad? Cayó sobre los mozos, sobre los muchachos y murieron. Y solamente escapó el que trajo la noticia de aquellos que estaban en aquel lugar. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Dice el versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, adoró. ¿Cuán- cuán- ¿Verdad? Esto es para reflexión. ¿Cuántos de nosotros cuando nos acontecen cosas desagradables como estas que le acaban de acontecer a Job, que capaz puede ser que nos haya acontecido una de ellas, no todas así corrida una detrás de la otra, pero cuántos de nosotros nuestra actitud es caer de rodillas a adorar a Dios? ¿Cuántos de nosotros asumimos esa actitud de adoración? Eh, Job perdió sus bienes materiales, perdió sus bueyes, sus ovejas,
sus camellos y ahora sus hijos. Todo esto por obra de Satanás. Y la reacción natural del hombre, algo tuvo que haber hecho, se levantó de alguna manera, se abrió de alguna forma una brecha y, y entró el enemigo a hacer y a deshacer. Sin embargo, vemos que Job era varón perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún a él le aconteció esto. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Adorar. Y el versículo 21 nos dice lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, o el sea el nombre de Jehová alabado. La adoración de Job consistió en no adjudicarle a Dios despropósito alguno. Por eso nos dice el versículo 22: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no entendía lo que estaba pasando. Él no sabía el porqué de lo que él estaba experimentando, pero él creía que Dios estaba al control de su vida. Y de hecho, dice que Jehová dio y Jehová quitó, aunque sabemos que no fue Dios directamente el que le quitó, pero sí indirectamente porque Dios permitió que ocurriera. Como Job sabía que su vida estaba en las manos de Dios, como él sabía que, que Dios lo guardaba, como él sabía que Dios era el que lo cercaba, él dice que Dios quitó porque Dios permitió, pero no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no le acusó a Dios de hacer esto por capricho, de hacer esto porque le dio la gana. Él no acusó a Dios. Él no acusó a Dios. Muchas veces nosotros con menos le reclamamos a Dios este, en forma de acusación, ¿no? Y Dios mismo dice que más adelante, hablando nuevamente con Satanás en el capítulo 2, no vamos a entrar en detalle ahí, pero Dios mismo dice que no había razón por qué Job mereciera esto, por qué Job tuviera que experimentar esto más allá de demostrarle al mundo y dejar que se manifestara a Satanás y que el mundo viera que es Satanás el destructor, que es Satanás el que quiere afligir a los hombres, que es Satanás el que quiere presionar al hombre y torturarlo hasta que el hombre maldiga a Dios, haciéndole creer al hombre que es Dios el que le está haciendo todas estas cosas. Eso quedó manifestado para beneficio tuyo, para beneficio mío. Lo interesante es que Job conocía tanto a Dios que su actitud fue adorar, su actitud fue alabar y bendecir el nombre de Jehová. Y, y ahora quisiera mencionar unos versículos que se encuentran en varios capítulos más adelante, en Job 13:15, ¿verdad? Porque conocemos la historia de Job, después él enferma, a Satanás se le permite enfermarlo aunque no quitarle la vida. Satanás lo enferma y la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice a su esposa que has hablado como las mujeres necias, como las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos el bien de Dios, pero no recibiremos el mal. En el versículo 15 dice así: he aquí, perdón, en Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él está diciendo: aunque Jehová decida, aunque Jehová permita mi muerte, aunque Jehová me matare, aunque ante sus ojos él entiende que Dios le está haciendo todas estas cosas, podría entender que es Dios el que le está haciendo todo esto, ya sea permitiendo o directamente, no sabemos a ciencia cierta hasta dónde Job comprendía esta dinámica que se daba, ¿no? De que era Satanás el que hace estas cosas que Dios este,
le permitió a Satanás hacer estas cosas. No sabemos hasta qué punto él lo comprendía, pero él decía que aunque Jehová le matara, aunque él me matara, aunque él me quitara la vida, aunque él permita que yo muera, en él esperaré. Es decir, su esperanza estaba en él. Él tenía una relación con Dios tan estrecha y había sido tan cercano con él que aunque él no entendía lo que estaba pasando y a sus ojos parecía como que Dios lo estaba oprimiendo y Dios lo estaba matando, aunque más adelante en el capítulo 16 él describe cómo es que Dios lo está haciendo y dice que es que Dios lo entrega al mentiroso y lo entrega en manos del enemigo. Pero él dice, aunque él me matare, o sea, lo dice de forma activa, pero luego se describe que fue de una forma no directa y activa, sino más bien permitiendo. Pero dice, aunque parezca que él me está matando, en él esperaré, en él he de poner mi esperanza. Y él declara muchas veces su esperanza en Dios. En Job 14:14 también habla de una esperanza, ¿no? Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Luego dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Él tenía una esperanza. Él iba a esperar. Si le tocaba morir, si le tocaba descansar, él iría al descanso con la esperanza de que él sería levantado, de que él sería traído de vuelta. Por eso él decía, yo sé que mi redentor vive, en el capítulo 19, yo sé que mi redentor vive y con él me he de levantar, ¿verdad? Y aunque está mi piel, mi carne esté deshecha, con mis ojos he de ver a Dios. No lo verán otros, sino yo con mis propios ojos lo veré. Él tenía la esperanza de que Dios cumpla sus promesas y de que Dios seguía siendo fiel aún a pesar de que él no entendía lo que estaba pasando. ¿Y por qué traigo esta historia? Miren, nosotros no somos como Job en muchos sentidos, ¿no? Muchas de las cosas que a nosotros nos han pasado son consecuencias de nuestras propias decisiones y son consecuencias de las acciones humanas sobre este mundo, sobre la tierra, sobre el prójimo. Eh, hay muchas brechas abiertas, muchas puertas abiertas al enemigo para obrar, para destruir, para obrar también a través de los hombres. Hay muchas cosas malas que están pasando en el mundo, muchas personas perdiendo, como mencioné al principio, sus casas, sus seres amados, sus bienes materiales, aquello que le brinda seguridad en este mundo. Pero todas esas cosas, cuando acontecen, siempre son motivo de verdad, de sacudirnos, de desconcertarnos. Y Dios quiere dejarnos saber que aún a pesar de todo eso, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo fiel, Él sigue estando ahí presente con nosotros. Y, y Él quiere que nosotros desarrollemos una confianza tal con Él, una relación tan estrecha con Él, que aunque perdamos los bienes materiales, aunque perdamos lo que perdamos en este mundo, podamos decir como Job, en Él esperaré, porque Él es fiel, Él no cambia. Precisamente los versículos que hablan de esto en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos dicen que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios, ¿verdad? Proceden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, como Dios no se muda, como Dios no cambia, lo único que procede de Él siempre son buenas dádivas y dones perfectos. Y podemos confiar y esperar en Él confiadamente, aún a pesar de lo que esté pasando, aunque parezca que estamos siendo castigados, capaz que por algún pecado que hayamos cometido y estemos preguntando, Señor, ¿por qué esto está pasando? ¿Qué yo hice? ¿Qué habré hecho? Para que esto me esté aconteciendo. Recordemos que de Dios solamente proceden las buenas dádivas y los dones perfectos. Que si algo malo está aconteciendo en nuestra vida, recordemos que hay un enemigo que es el que nos quiere, ¿verdad? Quiere manipular nuestra mente, quiere forzar nuestra mente a pensar que Dios es el que nos está torturando y que esto es un castigo por nuestro pecado. O
un castigo arbitrario, para distorsionar en nuestra mente la imagen de Dios, que es amor, pero el enemigo lo quiere presentar como un juez implacable, como un tirano. ¿En qué Dios vamos a confiar? Dios, Job conocía tanto a Dios que aun a pesar de que él no sabía ni entendía qué estaba pasando, ni qué había hecho, ni por qué estaba experimentando lo que estaba experimentando y la pérdida y el dolor que estaba pasando en ese momento, una cosa sí él sabía, que Dios era digno de confianza, que en él se podía confiar, en él se podía esperar y que él con sus ojos vería a Dios cara a cara. Y yo quiero extender esta invitación, ¿verdad? A todos nosotros. Yo sé que puede ser que hayan personas que estén pasando un dolor tremendo por pérdida de bienes materiales o por pérdida de algún ser amado o por pérdida de la salud. Déjame decirte, Dios es digno de confianza. Dios no es el que te aflige. Satanás es el que nos aflige. Dios no es el destructor, Él es el restaurador. Y de hecho así lo demostró con Job. Lo que Satanás le quitó a Job y arruinó en Job, Dios se lo devolvió duplicado. Dios es quien restaura. Y cuando restaura, lo hace aún, devuelve aún mayor o más cantidad de lo que había hecho inicialmente. Así que les invito a todos a poner su confianza en Dios, a orar, ¿verdad? Y esperar siempre en Dios y orar, ¿verdad? Por todas las cosas que están ocurriendo y por el dolor de nuestro prójimo. Si podemos ayudar o aliviar su dolor de alguna manera, ayudándolo, supliendo sus necesidades, también lo hagamos, pero que dirijamos siempre nuestra mirada y nuestra mente a aquel que es digno de confianza, aquel en quien podemos esperar, aquel de quien proceden solamente las buenas dádivas y los dones perfectos, aquel que ha de justificar nuestra causa.